¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, nuevo informante por TVN y las plataformas de la televisión pública chilena. Hay tres temas al menos que han marcado los últimos días en la agenda noticiosa y los tres los vamos a abordar aquí en el programa. Tuvimos, claro, primarias el día domingo, los resultados conocidos, ya se han desmenuzado harto los resultados, pero hay probablemente una de las cosas que ocurrió que ha tenido poca divulgación. Lo que pasó con los chilenos en el extranjero. Nuestro compañero Rodrigo Cid viajó y salió a buscar cómo votaban los chilenos precisamente más allá de nuestras fronteras en algo que por primera vez se pudo hacer. Ya vamos a estar con eso. Más adelante nos vamos a acercar también a una controversia política que tiene, digamos, su origen en un informe de la Comisión Sename, del Servicio Nacional de Menores, que fue rechazado en el día de ayer y que ha levantado también hartos cuestionamientos porque se acusa al gobierno de haber hecho un lobby para proteger a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Vamos a debatir sobre eso en los próximos minutos. El mismo día de las primarias tuvimos un episodio muy duro en el Casino Monticello. Un veterinario, que ya hemos visto las imágenes, termina sacando una pistola y dispara contra 8 personas, provocando la muerte de 2 de ellas. Al margen de los problemas psiquiátricos propios de ese sujeto desadaptado, que, bueno, finalmente terminó quitándose la vida. Sin embargo, se instaló, digamos, aparejado la discusión sobre qué es lo que ocurre con quienes son adictos al juego, los llamados ludópatas. Y de esto queremos conversar al comienzo del programa y lo vamos a hacer con nuestras invitadas, a quienes voy a presentar de inmediato y les agradezco que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, Ángela Carmona, psicóloga de la Asociación de Jugadores en Terapia. Bienvenida, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. Y también está con nosotros Paulina Nayel, que es una, digamos, ludópata rehabilitada. Gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y por querer compartir también el testimonio, Paulina. Déjame hacerte las preguntas primero un poquito más obvias, pero para poder entender de qué estamos hablando. ¿Cómo caíste tú en la adicción al juego y de qué tipo de juegos estamos hablando? Empecé a ir al casino en Viña del Mar, jugaba máquina, por supuesto. Caí por soledad, yo creo. Me sentía sola, tenía algunos problemas y no supe, no sé, ahí en el casino yo me sentía bien, tranquila. Y estamos hablando de máquinas, más que de apostar en mesas. Sí, máquinas, sí. Ya, y dime una cosa, ¿tú lo hacías cada cuánto tiempo? O sea, al principio iba, o sea, a mí siempre me gustó jugar, pero iba una vez al año, 2 veces al año y nada más que eso. Después empecé a ir una vez a la semana, después 2 veces a la semana, hasta ir 7 días a la semana. 7 días a la semana. Y ¿Sí? dime, ¿de dónde sacaron la plata? ¿De qué hacer con recursos? De la plata yo estaba casada, la plata que me da mi exmarido. De ahí sacaba la plata, de repente le sacaba plata a mi mamá, se la devolvía y así. ¿Cuánto tiempo duró este periodo? Fue, a ver, yo te diría unos 3, 4 años, pero con intervalo. De repente trataba de no ir 6 meses, por ejemplo. Trataba de hacer otras cosas para poder... Y perdona, ¿y no ibas porque ya estás tomando conciencia que era una enfermedad o no ibas más bien porque decía... estoy gastando plata o estoy perdiendo plata en apostar y no tiene un rédito, no se me devuelve nada, digamos? Mira, yo al poco tiempo de jugar así en forma descontrolada, me di cuenta que esto no era normal. Me hice un test que lo saqué de una página española. Después empecé a ir a un tratamiento con una psicóloga. Le dije que mi problema era... un problema, digamos, matrimonial, pero mi problema más grande era que yo creía que era adicta al juego. Ludópata, me costó mucho decir la palabra ludópata, hace unos 3 años, que me costó... y bueno, y asumí que estaba enferma. Pero después seguí yendo al casino, o sea, porque es difícil. ¿Y qué te decía tu familia? ¿Qué te decía tu marido? Él no sabía. ¿No? No sabía. Ni mi familia no sabía tampoco, porque uno oculta esto. Entonces, yo Tú eres de Viña del Mar, por lo tanto, sí, digamos, el casino sí. es algo que está cerca. Iba a horas que no se daban cuenta. O sea, no... Por ejemplo, ¿a qué hora ibas? A las 3, 4 de la tarde, o de repente a las 5, a las 6, alguna hora me arrancaba. Ya. Yo creo que también coincidió en que mi papá falleció y yo iba todos los días, los años anteriores,
de que fueron como 4 años de su enfermedad, que iba prácticamente todos los días a verlo. Y en esa parte me quedé sin hacer nada. Y mi hijo hacía otras cosas, estaba en el computador o en cualquier juego por internet, no sé. Y mi ex marido igual, entonces yo decidí salir. En tu caso, perdón, en tu casa, ¿cuándo se dieron cuenta de que tú estabas empezando a vivir esta enfermedad? Yo una vez le conté a mi ex marido, sí, porque salí muy mal del casino. Mira, salí, ahora recuerdo, pero salí caminando. Yo no tomo, pero era la misma sensación, yo creo que siento un curado, de salir para lado y lado. Me senté a llorar ahí en un rincón. Llamé a mi mamá y me fui, que vivía cerca. Después me fui a la casa y ahí le conté a mi ex marido, sí. Él pensó que yo tenía alguna otra pareja o algo así. ¿Y qué te dijo? Es que es difícil, ¿no? Yo creo que para una persona que no sabe lo que es la adicción al juego, es difícil. ¿La minimiza? ¿La ve como algo no tan relevante? O sea, lo ve típico que te dicen ese es un vicio. Y no es un vicio, es una enfermedad mental. Pero a la gente es muy difícil entenderlo eso. Y para él fue muy difícil. Entonces, claro, al principio trató de ayudarme, pero después ya se agotó. Vamos a hablar de cómo se enfrenta esto y del tratamiento. Antes, déjame hacerte algunas preguntas, doctora, también. Psicóloga. Psicóloga. ¿Cómo se reconoce a un ludópata? ¿Cómo un ludópata puede saber que efectivamente lo que está viviendo es más que de repente ganas de ir y apostar a que lo que tiene es una enfermedad? Mira, hay un indicio súper certero. Primero que todo, 1.000.000 de gracias por estar hablando del tema. Qué pena que estemos hablando del tema por algo que pasó trágico. La ludopatía deberá estar todos los días, en todas partes, en los colegios sobre todo. Educar a los adolescentes acerca de lo que es la adicción. Ese es lo primero que te quiero decir. Déjame que me tiro con eso, porque una de las cosas que leí harto en estos últimos días es que efectivamente las nuevas tecnologías están llevando a mucha gente también a volverse adictas al apostar, al jugar, al competir, y que puede derivar también en ludopatía. Por lo tanto, hay nuevas generaciones que pueden estar viviéndolo y que no nos hayamos dado cuenta. Definitivamente es la adicción a las nuevas tecnologías. Estamos viendo una generación de niños de 8 a 13 años que todavía no son adultos ni son adolescentes, son niños, en que están todo el día frente a un computador o frente a un celular. Están todo el día conectados al mundo. La tecnología es buena, pero en cierta medida. No puede ser que un niño esté horas y noches enteras pegado a un computador jugando. Imposible. Ese niño establece la adicción a la adolescencia. Y cuando en la adolescencia se establece la adicción, es tremendamente difícil poder trabajar en la adultez con un adicto. Déjame preguntarte esto, porque más de alguna persona puede estar haciéndose esta pregunta. Cuando uno es adicto al alcohol, cuando uno es adicto al tabaco, cuando uno tiene otras adicciones, sabe cuáles son las consecuencias, los perjuicios que tiene. ¿Cuáles son las consecuencias, a más allá, obviamente, de perder los recursos económicos, cuando uno es adicto al juego? La destrucción de la familia, la destrucción de él como ser humano. No te olvides que las adicciones te llevan a la autodestrucción. O sea, tú eres adicto porque necesitas castigarte, porque necesitas evadirte, necesitas borrarte. La adicción es un escape a una situación X. Emocional, cualquier tipo de situación, la adicción te va a llevar a un escape. Se borran frente a una máquina, se anestesian. No necesitan pensar. Por lo tanto, ¿qué te lleva? Dejar familia, dejar trabajo, incluso tú emocionalmente te destruyes. Ahora, cuando yo sé que las adicciones no son comparables, salvo en ciertas bases, pero cada una es única e irrepetible, pero el que toma sabe que se puede evadir. Lo mismo que lo que ocurre con quien es adicto a las drogas. El que fuma siente una sensación de placer. Tiene asociado además el cigarrillo a montones de momentos del día. ¿Qué placer siente el que juega? ¿Tú crees que el ludópata no siente placer? La pregunta es, claro, porque la cantidad de veces... Sí, pero la cantidad de veces en que el ludópata obtiene un resultado positivo, es decir, que está ganando, puede ser menor. Es que no solamente tiene placer cuando va a tener un resultado positivo, siente placer desde el minuto que piensa en la probabilidad que puede ganar. Ya se generó, su organismo ya se disparó. Solamente pensar que va a apretar un botón y a lo mejor va a ganar, ya se disparó su organismo.
Ya, vuelvo entonces a la pregunta original. ¿Cómo se da cuenta alguien que lo que tiene es simplemente un gusto por jugar o es una enfermedad? Porque despierta en la mañana pensando de dónde va a sacar plata, a qué horario va a ir para que no lo pillen, en qué minuto se va a arrancar y cómo lo va a hacer. El ludópata que llega a nosotros, todo se despierta en la mañana pensando cómo ese día va a lograr ir a jugar. Va a conseguirse la plata, de algún modo, robando, pidiendo, vas a conseguirse la plata. No te olvides que la adicción necesitan en el minuto bajar esta ansiedad que sienten. Y la bajan solamente cuando ponen un pie dentro del casino. Ahora, ¿es solamente el que pone un pie en el casino? No, también hay de hípicos. Ya, perfecto. ¿Qué se te iba a decir? Porque hay otra forma de apostar también. Sí, también. Bueno, online. Estamos con gente online que juega póker online. El experto de la Pollagol. O sea, están empezando a aparecer ese tipo de adicciones, ¿te fijas? Que también es ludopatía. Es una dependencia que en el fondo... A ver, dejan de hacer cosas que para ellos eran satisfactorias antes por el juego, o por el computador, o por un celular. ¿Hay algún tipo de juego que sea probablemente más adictivo que otro? Así Las como máquinas. Hay drogas que son más adictivas. Las máquinas de azar. Las máquinas de azar. Son las del botón o las de la palanca, Las más digamos. adictivas de todas. Las más adictivas. ¿Era en tu caso? Sí, claro, pero era más rápido. Era más rápido. Es más rápido ¿Y eso. había otro tipo de apuestas que a ti te parecieran, pero que por distintas razones no sé, las carreras de caballo, por ejemplo? O sea, también me gustaron y alguna vez aposté, pero era así como social, que íbamos al Sporting, por ejemplo. Pero las máquinas era lo que... Además que yo no sé jugar mucho ruleta ni nada de eso. O sea, no, yo creo que uno pierde tiempo ahí. Y además la ventaja es las máquinas que tú estás sola con la máquina. No estás compartiendo con más gente. No compartes con nadie, porque al principio eso es una característica. Claro, uno al principio puede ir con una amiga o algo así, pero después tú no necesitas a nadie, que nadie te moleste. Ya, déjame hacer una distinción aquí que creo que es importante para esta conversación. Porque el tema de la ludopatía se ha instalado en estos días a partir de la historia de este veterinario que dispara en Monticello. Pero este veterinario tenía montones de problemas asociados a su personalidad. El tipo era agresivo y hasta donde conocemos efectivamente tenía una disociación psiquiátrica relevante. Así es. Por lo mismo, al mismo tiempo, ha quedado asociado ludopatía a violencia. Desgraciadamente. ¿Son violentos los ludópatas? En absoluto. A ver, llevo 9 años trabajando con la ludopatía, llevo 9 años recibiendo a gente destruida, pero destruida emocionalmente. El ludópata se destruye emocionalmente. No es capaz de agredir a otro, se agrede a sí mismo. No te olvides la tasa de suicidio que tenemos en la ludopatía, que pasa piola, porque nadie comenta, no se suicidó porque era ludópata. Pero hay mucho suicidio en la ludopatía. Entonces, el individuo ludópata, el adicto, se destruye emocionalmente. Cuando llegan a nosotros, son un estropajito. A los 3 meses tienen otros ojos, otra cara. Piensa tú que viene quebrado con todo su entorno. Viene roto todo su entorno. Con la familia, para que este ludópata llegue a nosotros, tiene que haberse producido un quiebre gigantesco dentro de la familia. La familia le puso un ultimátum. O vas, o vas. Bueno, o si no, te vas. Como otras adicciones. Lo mismo. Déjame incorporar a esta conversación es a quien está en rehabilitación, pero ha tenido varias caídas. Quiero agradecerle a Patricia, el que también quiera compartir su testimonio con nosotros. No vamos a mostrar su rostro, ella nos ha pedido expresamente que sea de esta manera y por lo tanto vamos a respetar, por cierto, lo que nos solicita, pero al mismo tiempo ha querido compartir su testimonio porque es relevante. ¿Cómo está, Patricia? Gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Bien, bien. Patricia, déjame preguntarte primero, ¿cómo comienza tu propia historia? Mi propia historia empieza hace más o menos 6 años, yendo al Casino Monticello, ¿ya? Porque había una situación fuerte en mi hogar, teníamos un problema con un hijo, y mi esposo decide, para distraerme, llevarme al casino para pasar un poco la pena. ¿Antes tú nunca habías tenido, digamos, una cercanía con el casino? Absolutamente nada, nunca. Es decir, ni siquiera social, ni siquiera las máquinas de barrio. Lo encontraba muy tonto, lo encontraba estúpido ir a gastar unas monedas en máquinas de azar. Perfecto. Empezamos, íbamos con los hijos, íbamos con alguna amiga, íbamos al casino.
Y en un momento era distraerse y desconectarse. Y al tiempo sucedió que ya no iba con otras personas, sino que partía sola. Es decir, tenía pena, tenía rabia o cualquier cosa que pasara por la mente. Lo más fácil era arrancarme al casino y no pensar. Ahora, tú utilizabas la apuesta, estoy entendiendo, esta adicción que se te fue generando como método de distracción a problemas familiares, problemas, digamos, en tu entorno más cercano, ¿no? Justamente. Sí. Sí. Si es posible, hasta donde quieras, por supuesto, que nos expliques cuáles eran esos problemas en tu propia familia que te llevaron a intentar evadirte a través de esta fórmula. A ver, 3 hijos adultos, ya profesionales, y en algún momento uno de esos hijos hace una adicción a las drogas, ya con riesgo de vida y varias veces, ya, es decir, el ludópata nosotros podemos perder dinero, el drogadicto, que tiene otra adicción más fuerte, corre el riesgo todos los días de perder la vida por una sobredosis. Y ocurrió, y el temor y el pánico que se genera, el miedo que se genera permanentemente en los padres, en los hermanos, es muy difícil de sobrellevar si no tiene un apoyo, cosa que en general la familia o por no buscar ayuda o por no tener los medios, Claro. no lo hace. Ahora, Patricia, esta historia familiar deriva en que tú encuentras una válvula de escape, por decirlo de alguna manera, esta válvula de escape es la adicción a la apuesta, a los juegos. ¿Cuánto tiempo pasó entre que tú empezaste a apostar y te diste cuenta de que lo que tenías era ludopatía? Aproximadamente 2 años. 2 años, sí, es decir, en un momento ya no era escaparse una vez al casino, es decir, a los 2 años ocurrieron 2 hechos puntuales. Uno, que en un día, yo viviendo en Santiago, volví 3 veces en el día al casino Monticello, es decir, se me acababa la plata, volvía a Santiago, sacaba más dinero, volvía al casino y la tercera nuevamente. Y la otra fue alguna vez llegar al casino, ganar una cierta cantidad de dinero importante y terminar 24 horas después sin salir del casino, pidiendo plata prestada para devolverte a tu casa, porque no eras capaz tampoco de llamar a tu gente, a tu familia y decirle, tengo este problema. ¿Tú te diste cuenta, 2 años después tomaste conciencia de que tenías esta adicción? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pediste ayuda? ¿A quién pediste ayuda? ¿Y qué ha pasado con el proceso de rehabilitación? A ver, darte cuenta que tienes un problema no quiere decir que vas a tener la fuerza para aceptarlo y Claro. pedir ayuda. Ya, es decir, ya en ese momento mis hijos se estaban dando cuenta que la mamá tenía problemas con el juego y me lo hicieron ver. En ese momento seguías mintiendo y decías que no, que tú tenías todo controlado, que ibas socialmente. Y pasó 1 año más, por lo menos, antes de que yo decidiera que ya no más. Es decir, siendo que mi carga económica no se vio tan afectada, no tenía grandes deudas, pero tampoco para todo lo que se necesitaba yo estaba aportando, en el sentido que yo me lo gastaba. Y efectivamente un día dije, o voy a psiquiatra. No, miento, había ido a psiquiatra antes por la ludopatía, ¿ya? Y básicamente te dieron tabletas, te dieron pastillas y vuelven 1 mes más a control. Y todo adicto, o gran parte de los adictos, como dice Ángela, tenemos de base alguna patología, una patología psiquiátrica, ya que tal vez tú no conoces. Yo en este caso, que es muy factible y por antecedente de vida, un trastorno de personalidad, ya obsesivo.
Entonces, no era la idea. Y en algún momento empecé ya en mi desesperación a buscar algún tipo de ayuda más importante y buscando la página Ayuda para Ludópata encontré a Júter. Ahora, ¿qué ha pasado con tu rehabilitación? Porque sé que el riesgo de la recaída, digamos, está ahí a la vuelta de la esquina. De todas maneras, es decir, llevo 1 año y medio en rehabilitación, llevo 1 año y medio con tratamiento médico, tratamientos psicológicos y apoyo de mi grupo, de Ángela, y significa que has avanzado en el sentido que ya no necesitas arrancarte cada vez que tienes pena, que tienes ira. Puedes llamar, puedes ejercer un poco de autocontrol. Y cuando no logramos ese minuto clave, ese segundo, hay mayor riesgo que nosotros volvamos a caer. Te queremos agradecer, Patricia, el que hayas querido compartir tu testimonio con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Déjame preguntarte, en tu caso, bueno, el riesgo de la recaída siempre está para cualquier adicto que está en tratamiento. ¿Hubo recaída? Claro, al principio sí. O sea, yo podía ir al psiquiatra, al psicólogo y salía de ahí y me iba al casino. Pero después, bueno, tuve que salir de la casa, me echaron, y ahí empezó como un tratamiento en que me hizo súper bien y hasta la hora no he recaído. 11 años llevo. 11 años. 11 años. Uno es ludópata siempre, ¿no? Siempre. Mira, el discurso que les tengo siempre, la ludopatía, guárdenla siempre en el bolsillo, mírenla, respétenla y guárdenla. O sea, los ludópatas saben cuando parten jugando, pero no saben cuando terminan. Lo que significa, para entender bien, que una persona que es ludópata no puede hacer nada que signifique juego. Por ejemplo, si está sentado con un grupo de amigos en la playa, jugar cartas. Jugar cartas sí, mientras no involucre dinero. A ver, Paulina lleva 11 años sin jugar. Tengo gente que lleva 8 años sin jugar, 9 años sin jugar. Incluso ellos van con familiares de repente al casino, van a show, van a comer, pero siempre acompañados de alguien que sabe a lo que ellos están expuestos. Por eso que el ludópata siempre, lo primero que se le dice, cuéntale a toda tu gente cercana, cosa que esa contención también siempre está. Ahora, ¿pueden ser personas que lleguen a robar, por ejemplo? Siempre. No he tenido ninguno que no haya robado. ¿Fue tu caso? Sí, claro, o sea, sí, pues se le sacaba plata a mi exmarido. Ah, se le sacaba, claro. Y a mí, claro, yo pensaba que no era robo, porque pensaba que era de la familia. O sea, que yo también me pertenecía a algo. A mi mamá también, siempre se la devolví. Incluso una vez me pasó que llegué al departamento de mi mamá, no tenía prácticamente bien pocas cosas con llave y fui a sacar un cheque para poder cambiarlo, pues teníamos cuenta bipersonal. Y de repente fui al lugar donde lo tenía en su closet y habían puesto una puerta pero tan ridícula que como selló con llave para que yo no sacara A mí no me lo habían dicho, por supuesto. Pero ya habían detectado... Sí, no, ya sabía porque yo les conté. A las primeras personas que yo le conté, a mi mamá y a mi hermana. ¿Ganaste alguna vez? ¿Y cuando ganabas, qué te pasaba? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que sí, claro, gané nunca mucho, pero es que el ludópata uno no se controla. Entonces tú pierdes todo, y, si no es en ese momento, al día siguiente. Ahora, perdona, pero aquí hay un problema que es adicional. Porque con ciertas adicciones, pasa con el alcohol de alguna manera, que no solamente es legal, sino que socialmente está vinculado a tantas cosas, sí, a las celebraciones, sí, a la pasada de pena, a los bautizos, a los matrimonios, prácticamente cualquier cosa se descorcha o se destapa una botella. En el caso de los juegos, también es mirado socialmente como algo que pareciera no ser un problema. Es decir, mucha gente no tiene asociado el que a uno le gusta jugar, ¿sí? Piensa que más bien, no, porque es bueno para apostar y siempre fue bueno para apostar desde chico, es más bien competitivo, pero no necesariamente lo que tiene una enfermedad. ¿Cómo se aborda entonces? Porque hay personas que no detectan que es una enfermedad. A ver, es lo que más cuesta que tomen conciencia de enfermedad de repente los familiares. Cuando llegan a nosotros desesperados con esta persona que la llevan de la mano y destruido, y tratan de entender qué es lo que le pasó. ¿Qué le pasó si hace un año era fantástico? Si hace un año era un excelente padre, si hace un año era un excelente hijo, entonces no logran entender el concepto de enfermedad. Lo que más cuesta hacerles entender el concepto de enfermedad de la ludopatía. Ahora, la ludopatía socialmente está tremendamente vedada. O sea, ¿por qué la gente no da la cara, los ludópatas? ¿Por qué? Porque socialmente hay un juicio absoluto que es un vicio.
no que es una adicción. Entonces, mucha gente no se atreve a dar la cara, o porque trabajan en banco, o porque trabajan en alguna multitienda, y manejan plata, ¿te fijas? Y ser ludópata les puede costar un trabajo. Este es un tema que también ha intentado ser abordado legalmente. Está sentado con nosotros en el público el diputado del PPD, Ramón Farías, con quien vamos a conversar más adelante también sobre el tema de la Comisión del Sename, pero agradezco que esté aquí unos minutos antes para poder preguntarle, porque entiendo que usted es el que ha presentado el único proyecto de ley que se ha discutido en el Parlamento sobre la ludopatía. Gracias, diputado, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Sí, efectivamente, yo el 2014, a raíz, fíjate, de una visita que me tocó por un programa de televisión, fui a un casino y me estaba esperando la gente de Relaciones Públicas, y mientras esperábamos empecé a conversar sobre el tema de las adicciones y qué es lo que ocurría en el casino con esta gente que se quedaba mucho rato dentro del casino. Y ahí ellos me empiezan a contar todas las historias que ocurren alrededor del casino, la cantidad de gente que se quedaba, que al casino no le convenía ese tipo de personas, al contrario de lo que uno eventualmente piensa, porque le puede traer los problemas que ya hemos visto que han ocurrido en estos días. Claro. Entonces, de ahí nace el tema de crear un proyecto de ley que haga, porque, por ejemplo, el Monticello, perdón, tiene un registro de personas que se autoincluyen, digamos, en este registro. Pero ese registro no obliga, porque finalmente la persona puede por sí misma llegar y salirse, se sale del registro y entra al casino. Nadie le puede prohibir entrar al casino. Además que no es un registro que sea nacional. Puede no entrar al Monticello, pero entra al Enjoy. ¿Te fijas? Y al otro, digamos, de al lado. Entonces, lo que hice fue crear un proyecto de ley, además que conocí a Juter, conocí esta asociación, olvídate, o sea, no es nada lo que han contado aquí respecto a los testimonios que hemos conocido. O sea, gente perdiendo casa, bueno, la señora se separó, qué sé yo, o sea, destrucción de familias completas en torno, digamos, al tema del juego. Y decidimos armar este proyecto de ley que lo que hace es crear un registro nacional que hace que cualquier persona que llegue al casino con la presentación de su carnet, aprovechando que el carnet ya tiene el chip y puede ir información, el carnet de identidad, tiene que pasarlo igual que en los estadios, pasar el carnet por una máquina, y esa máquina va a decir si acaso esa persona está con ludopatía, está diagnosticada, etcétera, o él se autodenunció, o un psiquiatra, un psicólogo lo diagnosticó, o un juez le dictaminó que tiene ludopatía y además que tiene algún tipo que no puede, digamos, manejar plata ni nada. Y al estar dentro de eso, inmediatamente va a saltar en la máquina y decir, este señor no puede entrar. Ya, perdona, déjame preguntar aquí, ¿qué puede pasar con una persona a la que le prohíben el ingreso cuando tiene esta adicción? Porque digamos, el efecto puede ser todavía peor, digamos, alguien que reaccione muy mal porque, no sé, un psiquiatra dijo, ¿sabe que esta persona tiene ludopatía? No se le permite el ingreso a un casino. Que esa persona termine, digamos, suicidándose, como tú has dicho, o tomando decisiones, digamos, también más extremas. A ver, es que lo que dice el diputado Farías tiene que ir unido a otra cosa. En este minuto existe la autoexclusión, por supuesto que existe. Claro. Con un apoderado, que eso lo logramos nosotros como Juter, que un apoderado además fuera responsable de esa autoexclusión. Pero no obtienen los casinos la potestad para poder sacarlos del casino, porque no hay una ley. Nadie puede prohibirle a una persona que ingrese al casino. Ni siquiera al casino. No puede sacarlos del casino. Por lo tanto, eso que está hablando el diputado Farías tiene que ir acompañado con un cambio de ley en que la persona, el casino, puedan sacar este ludópata afuera. Con guardia de seguridad. No, sí, está bien. El problema estoy pensando qué pasa cuando el guardia de seguridad, además puede ser de una manera muy brillante. En este minuto entran igual, escondido, entran voy a otro punto. Sí, ¿Qué pasa al que le dicen que agresividad. no puede entrar? O sea, cuando a uno le niegan la posibilidad, ¿no puede ser peor el remedio que la enfermedad? Escúchame, es súper complicado el tema, es súper difícil el tema, por dos puntos. Primero, porque todo ser humano tiene derecho a entrar a un lugar en que quiere entrar. Perfecto, pero si tú firmas una exclusión, es porque tú estás consciente que tienes un problema. Estoy pensando el que la firmó un psiquiatra. No, es que yo creo que eso no va a poder funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionaría? ¿Por qué no? Porque tiene que ser la persona adicta por su mutuo propio que ella quiera autoexcluirse. Diputado. Porque es nosotros lo usamos, como Jutel lo usamos, como el primer resorte que tiene el ludópata de empezar a asumir su enfermedad. Perfecto. ¿Diputado? Sí, pero lo que pasa es que yo entiendo lo que se plantea acá, pero en definitiva lo que busca este proyecto también es evitar a aquellas personas que están diagnosticadas,
para que el casino pueda tener efectivamente una herramienta para no dejarlos entrar, o que hoy día no pueden. Lo mismo personas que estén interdictas. Hay personas que no pueden manejar dinero por otras razones, distintas a la ludopatía. Esas personas tampoco podrían llegar y entrar a un casino. O, por ejemplo, personas menores de edad que hoy día aparentan ser mayores y que también entran. Claro. Y esto va a permitir otra cosa. Yo creo que si este proyecto hubiera estado vigente, fíjate que este proyecto fue aprobado a principios del año pasado. Así es. Por 90 votos a favor, sí. 0 en contra Así en la es. Cámara de Diputados. Hoy día está durmiendo en Hacienda. Yo le he pedido a mi gobierno que le ponga urgencia para que podamos tener ese proyecto. Pero yo creo que si ese proyecto hoy día hubiese estado vigente, ese ludópata no habría podido entrar, porque llevaba 3 días, por ejemplo, esta persona. La otra persona que entró armado habría tenido algún cortapiso adelante, porque como hay una manera de identificar a todas las personas que entran, no habría podido entrar, por ejemplo, y podríamos haber evitado muertes y todo lo que ha ocurrido. ¿Estás de acuerdo con esta iniciativa, con esta ley? O sea, lógico, todo lo que sea que nos favorezcan, que nos ayuden en el fondo, sí, pues yo creo que sí sería bueno. Ahora es difícil, pero yo creo que la autoexclusión lo que uno tiene que hacerlo, porque uno tiene que estar de acuerdo y que es algo que te va a ayudar. Una vez que, claro, uno toma conciencia. Cuando uno toma conciencia. Pero sí una ley y que exista lo del carné, que uno lo pase el chip y que esté todo el país, todos los casinos del país estén en línea, eso sería fantástico para uno. Solamente para precisar, ¿no ha habido lobby en contra de esta ley por parte de los casinos? No, al contrario. ¿Estos son partidarios? Fueron los casinos y ellos señalaron que para ellos era una ayuda. Perfecto. Porque hoy día no la tienen. Una última cosa. ¿Cuánto porcentaje ludópata tiene Chile? Mira, estamos al mismo nivel mundial. Qué triste. 0,52%. Estamos al mismo nivel. 0,5%. 0,5 a 2. Varía. Va variando. 0,5 a 2 va variando. 0,5 a 2. Perfecto. Les quiero agradecer a las dos el que hayan venido a contarnos su testimonio y a ponernos en perspectiva al comienzo del informante, además, un tema que ha quedado en evidencia, pero que además ha abierto una discusión que creo que es muy relevante y un tema que generalmente no se tiende a tocar. Y por lo Juan tanto, Manuel, una cosa que quiero como acotar, los operadores de juegos están haciendo cosas. Nosotros como Ascutek trabajamos con ellos, nosotros como Ascutek trabajamos con la Superintendencia de Casino y Juego y la Corporación de Juegos Responsables. Nuestra misión este año en Ascutek es el juego responsable, instalarlo dentro de los operadores de juego. O sea, ¿qué es el juego responsable? Juego responsable es saber jugar, saber a los riesgos que te expones con X juego. O sea, si tú vas más de X veces, ponte alerta, pide ayuda, llama a tal persona. O sea, en el fondo juego es alertar de lo que es el juego patológico. El juego. El juego patológico. ¿Apostar en un concurso del tipo Kino, Loto, es lo mismo o es distinto? Es exactamente lo mismo, que tampoco pueden hacerlo. Sí, a Porque mí me solamente el prohibieron todo hecho de eso. pensar en ganar, que van a ganar el juego y empiezan a soñar, ya los activa. Qué Yo- difícil, cerebro- qué difícil separar la Así línea es. ya. Sí. El cerebro Porque tiene hay gente que toda el la cerebro semana tiene memoria. juega el Loto, Yo no el juego. Kino. El cerebro se acuerda del placer que sintió. A mí me prohibieron hace 11 años y yo todavía no juego. Lo único que compro es a los bomberos, la rifa de bomberos. Eso es lo único que yo compro. Ya, ok. Pero lo tengo Vamos por estar metido en la jugando cabeza. y- Mira, la otra acotación que te quiero hacer, que tengo que aprovechar que nos llamaste. A ver, Salud Pública, ¿dónde está? Sí. Nosotros estamos, como fundación, financiando todo lo que es la rehabilitación. Trato de insertar a adolescentes que están con patología y Senda no tiene un espacio para los ludópatas adolescentes. Yo no puedo trabajar además con adolescentes. Ascutek no puede trabajar con adolescentes. Estamos hace 8 años Ahí hay un trabajando tema. solos, sin ni un apoyo de nadie. Solos. Somos la única fundación en Chile sin fines de lucro trabajando con la ludopatía. la ludopatía, tema que da comienzo al informante de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias Muchas a ti por haber estado aquí. invitarnos. Volvemos a conversar un poquito más, diputado. Nosotros vamos a seguir adelante. Aplausos para nuestras invitadas que vinieron nada más a contar un testimonio de algo que es muy, muy relevante. Decíamos nosotros al comienzo del programa que, claro, las primarias marcaron el día domingo y la marcaron en montones de aspectos. Cada uno de los conglomerados saca sus cuentas, los candidatos van haciendo sus digamos, propias proyecciones. Pero al mismo tiempo hay que mirar también qué pasó con el electorado más allá de nuestras fronteras, que por primera vez podían votar los chilenos en el exterior. Nuestro compañero Rodrigo Cid estuvo el fin de semana pasado en Argentina reporteando precisamente esta historia. Bueno, estas son las principales conclusiones que se pueden sacar. Un
un proceso de primarias donde participaron más de 1.800.000 personas, cerca del 14% del padrón, y que consagró como ganadores a Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez. Hoy se inicia una nueva etapa de futuro, de cambio, de esperanza. Hoy día se cierra una etapa donde habían dos bloques y comienza una etapa donde empezamos a disputar el poder. Sin embargo, hubo muchos que quisieron, pero no pudieron votar. El vocal me pasa el voto, entro con el voto a la urna y me doy cuenta que solo está mi voto los candidatos del Frente Amplio, Beatriz Sánchez y Alberto Bayón. Salgo de la urna con el voto abierto, le digo, mira, no me pasaste el voto de los independientes, y me dice, no, tú estás militando en el Frente Amplio. Casos que se multiplicaron durante el proceso de votación. Cientos de electores que no pudieron sufragar por el candidato de su preferencia porque fueron inscritos sin su voluntad en un partido político. Si yo no me afilio, si odio a los políticos. Pero en el caso del día domingo, ¿usted no le pudieron entregar el voto porque usted no podía participar? No figuraba en la lista, estaba inhabilitada nomás. En el padrón electoral aparezco como militante del Frente Amplio, quizás en alguno de los partidos que componen el Frente Amplio, que son varios, y no pude ejercer mi derecho porque mi candidato no estaba ahí, pues estaba en Chile Vamos. Del 11 de junio del 2013 yo aparezco firmando una ficha de inscripción en el Partido Ecologista Verde, pero nunca firmé una adhesión a este movimiento o partido político. Entonces aquí la pregunta es, ¿alguien falsificó mi firma? Afiliación involuntaria que dejó a muchos sin poder votar. Aunque todavía no existe un número exacto, solo el Frente Amplio acumula más de 500 reclamos. Las situaciones son diversas, tanto de militantes que aparecen como independientes, independientes que aparecen como militantes de coaliciones de las que no quieren participar, y creemos que lo primero es que el CERVEL esclarezca e investigue a fondo qué es lo que está detrás de esta situación. Casos anómalos de personas que aparecieron como militantes del bloque y que no pudieron participar en la primaria de Chile Vamos. Cuando uno está frente a un caso, puede señalar que es un hecho fortuito. Cuando estamos frente a dos casos, podemos señalar que es una coincidencia. Pero cuando son decenas, centenares y eventualmente miles de casos, evidentemente estamos frente a un fraude amplio. Esperamos que el CERVEL pueda investigar todos los casos que están sobre la mesa y llegar al origen del asunto, y en eso desde Revolución Democrática hemos puesto toda nuestra disposición a colaborar, y esperamos que en los casos en donde aparece Chile Vamos también involucrados, los partidos de esa coalición hagan lo mismo. Durante el proceso de formación de un partido político se requieren firmas ante notario, pero cuando la tienda ya se encuentra constituida no se necesita certificación notarial para la incorporación de nuevos militantes. El Servicio Electoral ordenó una investigación para determinar lo ocurrido. A ver, aquí pueden haber distintas situaciones, unas de ellas referidas a errores en que hayan podido incurrir estas personas afectadas, que pensaron que estaban a lo mejor firmando un cierto tipo de documento y en realidad firmaron uno distinto. Podría haber situaciones un poco más complejas que digan relación con suplantaciones de identidad, etc. La otra cara del proceso de primarias fue el debut del voto exterior. Por primera vez, la puerta de la democracia se abrió para quienes viven fuera de Chile. El primero fue Luis Caballero, en Nueva Zelanda. Bueno, estoy muy contento de que por primera vez podamos los chilenos votar. Después de muchos años, hace más o menos 28 años que vivo en Nueva Zelanda, y primera vez que tengo el honor de ser el primero en votar. 21.270 inscritos en 55 países y 6.500 que fueron a votar. Participación que corresponde al 30% del universo habilitado para sufragar. La mayor cantidad de votantes estuvo en Argentina. Me emociona mucho poder votar y hacer una elección a pesar de estar lejos. Creo que como chilenos nos correspondía y teníamos el derecho como ciudadanos chilenos también, aunque vivamos afuera por X motivo. Una satisfacción enorme porque es sentir que a uno lo tienen en cuenta a pesar de estar en otro lugar, fuera de su país, ¿no? Por más que lleva muchos años acá, mi corazón siempre es de Chile, así que no, es emocionante. El voto exterior fue la gran novedad de las primarias y marcó un hito histórico, la reivindicación de un derecho largamente demandado.
Bueno, ¿cómo fueron las elecciones primarias desde el punto de vista del electorado? Más estas controversias en la nota de Rodrigo Cid. Vamos a hablar a la vuelta también de política y otra controversia, la que se dio en la Cámara de Diputados después de que se rechazara las conclusiones del informe que presentó la Comisión Investigadora sobre lo que ocurre al interior del Servicio Nacional de Menores, el CENAME. De eso hablamos a la vuelta aquí en El Informante. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, El Informante. Vamos ahora con el otro tema que tenemos pendiente también, que queremos abordar. En el día de ayer, la Cámara de Diputados rechazó las conclusiones a las que llegó la Comisión Investigadora del CENAME, la segunda comisión, por lo demás, que existía y que, entre otras varias cosas, establecía la responsabilidad de la exministra de Justicia, Javiera Blanco, por negligencia inexcusable, que era la frase que se utilizaba. Sin embargo, por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones, se terminan por rechazar esas conclusiones. El diputado del PPD, es decir, de la nueva mayoría y presidente de la comisión, votó a favor, fue el único. El resto de los parlamentarios de la nueva mayoría o votó en contra o se abstuvo. Gracias, diputado, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Ya conversamos hace un momento. Claudia Nogueira, diputada de la UDI, también votó a favor de las conclusiones de la comisión. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ti, Juan. Buenas noches. En estricto rigor, no es un panel donde haya posiciones confrontadas, pero hay miradas que son diferentes y las que quiero abordar. Primero, diputado, solamente para quienes no siguen al detalle o al dedillo, digamos, lo que ha ocurrido con esta comisión, ¿por qué había una segunda comisión investigadora del CENAME? ¿Qué pasó con la primera y por qué fue necesario tener una segunda? No, esta comisión se crea a raíz de la primera, porque la primera hace una serie de investigaciones respecto a lo que ocurría dentro del CENAME en esa época y saca una serie de conclusiones. Le pide a los distintos ministerios que hagan una serie de acciones para mejorar el sistema CENAME en general. Y debido a unas múltiples denuncias que empiezan a haber respecto al funcionamiento del CENAME, es que se crea esta segunda comisión para ver y evaluar los resultados de la primera. O sea, cosa de que había un listado de propuestas que había hecho la primera comisión y por lo tanto desde ahí nosotros teníamos que investigar y ver si acaso sabían o si los gobiernos habían cumplido o no habían cumplido con lo que se decía en la Comisión 1. ¿Qué conclusiones saca la segunda comisión investigadora? ¿Cuáles son las conclusiones que finalmente terminan siendo rechazadas? Una de las conclusiones que está dentro del informe, que no se ha hablado nada de eso, es que más o menos entre un 30 y un 35% de las propuestas de la Comisión 1 han sido cumplidas, pero hay un 70% que está no, claro, claramente, digamos, atrás. Pero hay una serie de otras propuestas que nosotros hacemos, que son 64 propuestas, en total 64 propuestas, más conclusiones que nosotros sacamos en 548 páginas, en donde nosotros pedimos distintas cosas al Estado también. Entre algunas de las cosas, y eso es lo que a mí me hace inentendible, que mi gente no me haya apoyado y hayan ido en contra de los niños, como por ejemplo solicitar que el Estado pida disculpas por los 1.313 niños que nosotros... que se nos descubren, digamos, ahí, y que han fallecido en el CENAME, en donde damos cuenta de que no hay explicación en muchas de esas muertes, que no se sabía que habían muerto, no sabía dónde habían muerto, por qué habían muerto, ni quién eran los que habían muerto. Entonces, nosotros solicitamos que el Estado pida disculpas por este problema. Segundo, que se arme una comisión de reconciliación, de verdad más bien, de verdad, que investigue y que profundice lo que está ocurriendo en el CENAME para que no siga ocurriendo. Ya, perfecto. Ahora... Son 64. Sí, son 64. Pero usted mismo fue uno de los que denunció un lobby de parte del gobierno para que se rechazara las conclusiones de esta comisión. ¿Por qué el gobierno hizo el lobby? ¿Para salvar a Javiera Blanco, exministra de Justicia? Yo creo que lo que hay que hacer es preguntar al gobierno por qué hizo el lobby. Yo creo que el gobierno y los asesores del gobierno no se leyeron el informe. Ya, déjeme hacer la precisión aquí, creo que es importante decirlo. Fueron invitados aquí el ministro de Justicia, la vocera de gobierno. Hemos intentado durante meses conseguir que Javiera Blanco venga al programa El Informante. Ninguna de estas cosas ocurrió. Llamamos a varios parlamentarios de la nueva mayoría que votaron en contra o se abstuvieron. Tampoco quisieron estar disponibles para venir a enfrentar las preguntas periodísticas que hay frente a este tema. Tengo que decirlo para que quede bastante claro que todos tenían aquí las posibilidades también de entregar su punto de vista. Están sentados aquí quienes sí decidieron venir a conversar con nosotros en un tema que sabemos es muy sensible para la gente. Hecho esta precisión, le vuelvo a preguntar entonces. Usted dice, había un lobby ahí por parte del gobierno. Hubo un lobby bastante fuerte, sobre todo desplegado en el ayer
ayer martes, ya estoy perdido ya en los días, ayer martes, un lobby muy fuerte en donde estuvo el ministro Zaguirre en mi bancada, estuvo la ministra Narváez, estuvo la ministra Claudia Pascual, que me sorprendió que la ministra de la Mujer estuviera haciendo un lobby en contra, digamos, de los niños para pedir que se votara en contra, digamos, de este informe. Hubo un lobby muy fuerte y yo tengo la impresión de que primero los asesores no leyeron el informe, porque habían en una minuta que les entregaron a los diputados que no habían estado en la comisión, con las motivaciones del por qué tenían que rechazar. Sí. Habían temas que estaban fuera del informe, que eran parte de un primer borrador. Entonces a mí me da la impresión de que esos asesores ni siquiera miraron la última propuesta de los 548 páginas. ¿Su conclusión era para evitar que se manchara el nombre de Javiera Blanco? De las 548 páginas, 2 párrafos son Javiera Blanco. ¿Su conclusión de por qué hubo lobby del gobierno? Entonces, si no leyeron la minuta, ¿cuál es su conclusión? ¿Por qué cree que hubo lobby del gobierno? Es que no leyeron bien. Pensaron que esto era en contra de la presidenta. Ah, que afectaba al gobierno. Que afectaba al gobierno, cuando esto, en definitiva, este informe apunta al problema que el Estado tiene con los niños. El Estado ha dejado en este gobierno, en el gobierno del expresidente Piñera, y así para atrás, todos los gobiernos han tenido una responsabilidad tremenda con los niños y lo han dejado votado. Diputada Nogueira, el informe refleja, dice usted, cree usted, tal cual como utilizó con la frase la ministra Paula Narváez, de manera exhaustiva, detallada y verdadera la realidad, porque lo que dice el gobierno es que no refleja la verdad y por eso es que se terminó rechazando. Absolutamente, Juan Manuel. Yo quiero dejar bien claro y primero contextualizar. Esta comisión investigadora Sename 2 nace a partir del requerimiento de la respuesta gubernamental que se debía dar a las propuestas contenidas en la comisión investigadora, en el informe de la comisión investigadora Sename 1, que se aprobó en la sala el año 2014. Es decir, de cómo se había actuado, cuál era la respuesta gubernamental desde el 2014 a la fecha. Que la ministra Narváez diga de que no es sólido, no es serio, este es un trabajo, Juan Manuel, exhaustivo, contundente y sólido, fruto de un año de trabajo, de 568 páginas que aquí están. Este es el informe de la comisión investigadora. Fueron 30 sesiones, más de un centenar de invitados, 64 propuestas concretas en materia de protección de los niños más vulnerables. No existe ninguna justificación para que los diputados, salvo el presidente de la comisión, y le reconozco y le valoro la valentía, la consecuencia y la coherencia que ha tenido en focalizar el problema, la desprotección de los niños por parte del Estado y no en un problema político determinado. Yo quiero decirte que es absolutamente el haber votado en contra de completamente en contra de este informe, es decirle a la ciudadanía, es decirle a la madre de Lisette, doña Juana Poblete Silva, de que aquí no ha pasado nada, de que el gobierno ha hecho bien la pega. Y finalmente, Juan Manuel, es sepultar el tema del Sename y la tragedia que viven los niños vulnerados. Esto dijo la ministra de vocera de gobierno, esto dijo el ministro de Justicia en las últimas horas frente a el por qué se rechazó y esta acusación de que hubo un lobby precisamente para que se votara en contra. Recordamos las declaraciones de Paula Narváez y también de Jaime Campos. Y es que justamente, además no todos los parlamentarios conocían en detalle el informe. La comisión no está constituida, la comisión investigadora no está constituida por todos los parlamentarios. Por lo tanto, no todos conocían los alcances de ese informe. Nosotros mismos como Ejecutivo lo conocimos hace pocos días. Solo se conocían algunas conclusiones que se habían trascendido, ¿no? Y por lo tanto, había que poner toda la información en común, toda la información sobre la mesa. Y ahí hubo claro consenso y acuerdo de que efectivamente lo que aquí estaba ocurriendo es que estaba aprovechando de parte de la derecha este informe para sacar dividendos políticos. Lo que ha habido aquí detrás es una operación de la derecha, a la cual hoy día se ha sumado el candidato de la derecha, para aprovechar la situación de niños, niñas y adolescentes vulnerables para sacar dividendos políticos. Todo este informe de 64 páginas que contiene todo lo hecho por el gobierno de la presidenta Bachelet no fue recogido en el informe de la comisión. Entonces yo entiendo perfectamente las razones que han tenido algunos señores parlamentarios o la mayoría de los señores parlamentarios para rechazar este informe
o el informe original de la comisión, puesto que era un informe parcial. Diputado Nogueira, hay dos opiniones ahí, hay dos argumentos por los cuales el gobierno sale a defenderse. Sí, a mí, yo mirando las declaraciones de ambos ministros, no puedo más que decir que me da vergüenza ajena. Vergüenza ajena y pedirle disculpas a las organizaciones pro infancia, a la familia de los niños vulnerados. Primero, la ministra Narváez está tratando de decir que los diputados son flojos, que no se enteran y que no estudian un informe de una comisión investigadora de tanta relevancia como es la vulneración de los derechos de los niños que necesitan la mayor protección por parte del Estado, cosa que no ha sido. Ahora, ¿los diputados se leyeron todo esto? Yo quiero decirte, Juan Manuel, que esta comisión investigadora está compuesta por diputados de representantes de todos los sectores que componen tanto el gobierno, la nueva mayoría, me refiero, y la oposición. Aquí hay parlamentarios de todo el espectro político que aprobaron este informe. Yo quiero decirte que desde la aprobación de este informe hace 2 semanas atrás y la votación en contra el día de ayer, no hubo ninguna coma de cambio al informe, sino solo lo que cambió fue la presión vergonzosa que hizo La Moneda con respecto a pedirle y exigirle a sus parlamentarios que votaran en contra. Entonces, estas declaraciones de la ministra tratando de decir que este es un aprovechamiento, yo me pregunto si aquí sus propios parlamentarios concurrieron a votar a favor de este informe de la Comisión Especial Investigadora Sename 2. ¿Cuál es el aprovechamiento? ¿De qué está hablando? ¿Dónde está poniendo el foco esta ministra? Diputado, el diario La Tercera contaba hoy día que el ministro Izaguirre le habría dicho a usted que la derecha estaba usando las conclusiones de este informe para pegarle al gobierno. Primero, si es cierto eso y es cierta la respuesta que usted le dio al ministro Izaguirre, que entiendo le dijo, según el diario La Tercera, ¿creéis que soy hueón? O sea, lo que yo le señalé al ministro es que soy bastante grandecito y que sé perfectamente cuándo me pueden estar utilizando y cuándo no. Y que yo tengo perfectamente claro cuáles son mis límites. Yo tengo diferencias profundas con muchos de los planteamientos que hace la derecha, lo que está haciendo Claudia acá. O sea, yo no creo que sea el gobierno el culpable de lo que está ocurriendo ahora. Es el Estado, que hay una diferencia. Porque cuando hablamos del Estado estamos hablando no de este gobierno, sino que del gobierno anterior también. Y desde que fue creado el Sename, que el Estado no se ha ocupado de los niños. Entonces, lo que yo le señalo al ministro, en definitiva, es decirle, mire, ministro, o sea, a mí no me van a estar utilizando. Yo soy pro niño, yo no soy de derecha. Nunca he sido de derecha y estoy lo más lejos que hay de la derecha. Y estaré siempre lejos de la derecha. Y por lo tanto, a mí no me van a estar utilizando, sino que más bien a raíz de la investigación, de los testimonios desgarradores que escuchamos. Fíjate, Juan Manuel, que nosotros nos tocó escuchar al fiscal Emilford, que nos hizo un detallado y descarnado relato respecto a cómo había fallecido Lisette Villa. Y fue espantoso. O sea, yo terminé con dolor de pecho, yo terminé mal. Y todos terminamos pésimo. Cuando uno se da cuenta de cómo esos niños estaban siendo y están siendo tratados y fueron tratados. Hay un joven que fue y que nos dio su testimonio cuando era chico, estuvo en el Sename. Hoy día es una persona, no sé, Edison Gallardo, que tiene, no sé, 30 años y tanto. O sea, hace mucho tiempo que estuvo en el Sename y nos relató con crudeza todo lo que él había sufrido. Entonces, yo no digo que sea mi gobierno, y ese es el error de mi gobierno. Mi gobierno cree que le estamos tratando de pegar a la presidenta, cuando le estamos pidiendo que la presidenta pida perdón, así como le pidió perdón a la Araucanía por los horrores y errores y horrores que ocurrieron en la Araucanía. Nadie está diciendo que la presidenta sea la culpable, ni nadie está diciendo aquí que sea la presidenta la culpable de estas muertes, sino que más bien es el Estado el que ha dejado de lado a los niños. Hay un punto que no hemos tocado, le voy a dejar plantear la pregunta, diputada, me tengo que ir a la pausa, pero queda plantear la pregunta. Hubo quienes votaron en contra del proyecto de la conclusión del informe, pero por razones distintas, porque dicen que lo consideraban insuficiente, que debía haber ido más allá y haber puesto con nombre y apellido montones de cosas. Dejo plantear la pregunta, me gustaría saber qué piensa al respecto. Tengo que hacer la pausa, pero vamos a volver. Seguimos abordando el tema del Sename aquí en El Informante. Estamos de vuelta, esto es El Informante, discutimos sobre el por qué se rechazó el informe y las conclusiones de la comisión investigadora sobre el caso del Sename. Le preguntaba a la diputada Nogueira que hay quienes votaron en contra, pero dicen que votaron en contra porque encontraban que el informe era blando, era insuficiente y faltaba todavía poner más responsabilidades en este informe. ¿Qué dice usted al respecto? Es absolutamente delirante esa respuesta. Pero esa es la posición que han asumido figuras como, por ejemplo, René Zafirio.
A ver, yo quiero decir que gran parte de las propuestas del diputado Zafirio están contenidas en este informe. Él establecía el poder tener una Comisión Nacional de Verdad para investigar las graves, persistentes violaciones a los derechos humanos de los niños. Se recogieron en este informe. Es inexplicable que el diputado Zafirio haya votado en contra, porque el votar en contra de... Que sería bueno, solamente para quienes no recuerdan bien, el diputado Zafirio ha también estado permanentemente planteando el tema al punto que llegó a pelearse en algún momento con su propio partido, la Democracia Cristiana, y ya no es miembro de la Democracia Cristiana porque sentía que esa colectividad, según él le ha dicho, había defendido demasiado a la independiente Javiera Blanco, pero muy cercana a la ABC. Sí, pero sus actos no reflejan su discurso, Juan Manuel, porque este informe revelaba tal cual que esto fue producto de un estudio y un trabajo serio. Este es el resultado de un trabajo además que le pusimos todo el compromiso y la dedicación, todos los parlamentarios, incluido el diputado Zafirio. Esta fue una operación política del gobierno y por eso sí le adjudico responsabilidad al gobierno de haber influido indebidamente en los diputados que habían votado a favor de este informe, que dijeran que no, que esto era insuficiente. Es insuficiente lo que dice este informe, la persistente y grave violación de los derechos humanos de los niños. Es insuficiente que se reconozca oficialmente por parte del Estado y se pida perdón. Ya. Entiendo que tiene un matiz con el diputado Farías en otra cosa, voy a ir al tiro en eso, pero me gustaría también saber qué piensa usted ante quienes votaron en contra, pero porque dicen que el informe no era lo suficientemente categórico. Me parece que es una frescura, por decirlo de alguna manera, porque nosotros trabajamos con todos los asesores. Hubo un trabajo súper profundo con todos los asesores que a su vez reportaban a sus diputados. Cada vez que un asesor no iba a una reunión se le mandaba un mail, se le mandaba un WhatsApp señalándoles cuáles eran los cambios que se estaban proponiendo o que se estaban realizando. Por lo tanto, aquí llegó un momento dado un diputado a decir ¿cómo es posible que nosotros vayamos a ver el informe del diputado Zafirio, que él presentó un informe, ahí está la razón del por qué, digamos, ¿cómo es posible que veamos si no lo tenemos a la vista? Hacía 2 semanas que lo tenía a la vista y el diputado no lo había mirado y estaba aduciendo que no podía discutir algo que ya tenía. Entonces, en definitiva, yo creo que aquí también había un problema por parte de mis colegas diputados que aprobaron este proyecto, el informe, lo aprobaron en un 90%. De manera unánime. Pero parece que el 10% pesó más. O sea, en los 6 puntos que teníamos diferencia, que los votamos, los discutimos durante 2 semanas, y discutimos y nos fuimos poniendo de acuerdo, fueron descartados algunos, mejorados, empeorados, no sé, no tengo idea, pero fueron todos votados, finalmente fueron incluidos democráticamente. No fue una imposición mía ni de nadie respecto a las cosas que se incluían acá. Yo creo ahí que lo que pesó más fue la desprotección de los niños más vulnerables, el proteger a personeros políticos de su fila, pero no irse al tema de fondo, que era la desprotección del Estado. Yo creo que eso es lo más grave y esa es... Yo, Juan Manuel, ayer estuve hasta la 1 de la mañana en Facebook respondiéndole a las organizaciones de infancia que habían estado en la comisión, diciendo que era una vergüenza lo que habíamos hecho, que cómo nos extrañábamos de la poca valoración que teníamos los diputados frente a la ciudadanía, que cómo no dábamos respuesta a los niños, que éramos unos inmorales por haber desechado este informe. Comparte lo que dice el diputado cuando dice que en el fondo esto es un problema que es más allá de un gobierno, que tiene que ver con el Estado. Y aprovecho de preguntar también, cuando se menciona a Javiera Blanco, ¿por qué no se menciona al anterior ministro de Justicia, José Antonio Gómez? A ver, 2 cosas. Porque está pegadito, digamos. No, si se menciona... Se menciona. Se menciona también... Se menciona. Lo que no se menciona a Teodoro Rivera... No, claro, pero... Es que no se menciona y por eso hay que poner en su justa dimensión lo que es el mandato de esta comisión. Comisión investigadora que fue promovida por diputados de la nueva mayoría, no por diputados del Chile Vamos. Aquí lo que se debía investigar era, como te dije, la respuesta gubernamental de un informe de la Comisión Sename 1 a partir del año 2014 en adelante. Entonces, cuando hablamos de que el Estado le ha fallado a los niños históricamente, es cierto, le ha fallado históricamente.
pero no podemos tirarnos las pelotas los unos a los otros, sino abocarnos a lo que era este informe de la Comisión Investigadora, que estaba fijado con límite de tiempo. Déjeme hacerle la misma pregunta a los dos, que probablemente se hace mucho televidente en estos momentos. ¿Para qué sirve una comisión investigadora si más allá de las conclusiones, incluso si las conclusiones son detalladas, concretas, específicas, muy acuciosas e incluso con propuestas, al momento de la votación se vota políticamente? A ver, primero que nada tenemos que tener claro que la Cámara de Diputados y la de Senadores es política. Por eso. No es un ente abstracto, no somos médicos quirúrgicos que estamos haciendo una operación. No, y tenemos visiones muy distintas, digamos, respecto a la sociedad, incluso cómo debe ser manejado el Sename. Claro, pero si ellos se van a sostienen, alinear por políticamente ejemplo, por sector al momento de votar, como ha ocurrido, no es la primera, no va a ser la última vez. Sí, pero yo había logrado algo que era muy bueno, que era por primera vez una comisión investigadora que no tuviera un segundo informe. O sea, yo había logrado conversar con todos y cada uno de los diputados de centro, de derecha y de la nueva mayoría para que hiciéramos un solo informe. Y habíamos avanzado en eso. Entonces, eso quizás fue lo que causó escozor. Quizás habría sido mejor que hubiéramos sacado un informe de mayoría y hubiera quedado otro informe de minoría, no estaríamos en este lío. Pero el tema es que una comisión investigadora lo que tiene que hacer, y en eso yo discrepo también del ministro Izaguirre, que me señala y me dice, ustedes excedieron en sus responsabilidades porque están buscando responsabilidades en ministros, etcétera, eso no les corresponde. Y no, o sea, una comisión investigadora lo que hace es investigar. Y luego de investigar tiene que asignar algún tipo de responsabilidad a un gobierno. Incluso si nosotros vemos que hay algún tipo de problema delictual, nosotros estamos en la obligación de denunciarlo, o a la Contraloría. Por eso hago la misma pregunta. Si es una comisión investigadora, cuando al final del día se va a votar políticamente y se van a alinear los sectores, como casi siempre ocurre, salvo excepciones, es la mayoría de los casos con la comisión investigadora. ¿Sabes qué? Lo que encuentro más grave de esto es que el gobierno con su accionar, con haber desfilado ministros presionando a diputados de la nueva mayoría para que votaran en contra, ha echado por tierra el valor que tienen las comisiones investigadoras, lo que pueden aportar en la ejecución de las políticas públicas, en el determinar responsabilidades, por cierto, políticas y administrativas del gobierno. Echó por tierra todo el trabajo de esta y de las futuras comisiones investigadoras. Y en ese sentido, Juan Manuel, creo que es una irresponsabilidad, creo que es una tremenda traición y una cobardía por parte del gobierno, primero, de no asumir sus responsabilidades, de esconderla y parapetarse detrás de su diputado. Y lo segundo es el no haber puesto el foco en lo que importaba, que era la desprotección de los niños por parte del Estado y la explicación que le damos a los chilenos, a la chilena y a lo más doloroso, a las familias de los niños vulnerados, de cómo ha respondido el Estado. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato aquí en Informante. Estamos de vuelta y solo me queda un segundo. Tengo que hacer esta pregunta, diputado, pero ¿usted se mantiene en qué relación ahora con el gobierno y con su sector político después de lo que le pasó? Bueno, yo estoy dolido, estoy sentido, estoy adolorido, mi corazón sufre por lo que ha ocurrido, sobre todo pensando en que mi gobierno no ha logrado entender la real dimensión de esto. Eso significa que a la presidenta no le hayan contado, no le hayan dicho exactamente qué es lo que se pretende con este informe. Ya, ¿y eso significa qué en la práctica? ¿Se mantiene en el partido? ¿Va a tomarse un periodo de reflexión? Yo no he pensado en irme ni nada. O sea, estoy muy... Yo creo que estoy absorbiendo hoy día el golpe. En eso estoy. Además, mira, la cantidad de mail, de Facebook, de Twitter que he recibido de apoyo, de gente que hacía mucho tiempo que yo no hablaba con ellos. Es gente súper lejana que todavía me siguen llegando. WhatsApp, etcétera, de apoyo respecto a lo que hacen que yo esté un poco más tranquilo y que me dé la tranquilidad además de saber que yo estoy luchando y voy a seguir peleando por los niños, que ese es mi norte, más allá de lo que uno pueda tener una visión u otra visión política. Creo que mi gobierno se equivocó y espero que haya una rectificación. 10 segundos, diputada, porque se nos fue el tiempo ya. Yo lo que espero es, dado lo vergonzoso que ha sido el accionar del gobierno y los diputados de la nueva mayoría, salvo el diputado Farías, es que este informe no se tire a la basura, que si le incomoda al gobierno la alusión a responsabilidades a ciertos personeros públicos de su fila, sacarlo. Pero lo que no podemos sacar
son todas las medidas, las 64 medidas y propuestas que tiene, producto del gran trabajo que se hizo en la comisión, y entregárselas al gobierno. No pueden botarse a la basura. Yo no voy a ser cómplice de darle la espalda a los niños más vulnerables. Yo quiero decirte que la UDI hizo propuestas para mejorar la institucionalidad. 35 medidas concretas que se le presentaron a Solange Huerta. Personalmente, como tú bien sabes, presenté una denuncia al Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, denunciando las graves violaciones de los derechos de los niños. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Quiero decirle a la ciudadanía que se quede tranquila. Quiero decirle a las familias de miles de víctimas de niños vulnerados que este informe no se va a quedar guardado, sino que vamos a mirar hacia adelante, que habemos parlamentarios que estamos comprometidos con la infancia y vamos a seguir. Estas conclusiones están en todo caso disponibles además para quienes quieran leerlas en la página del Congreso. Es el gobierno el que tiene que tomarlas y hacer las carnes. Agradecerle a Claudia, quiero agradecerle a Ramón, a los dos diputados el que hayan estado aquí, agradecerle al público también que nos acompañó en esta fría noche aquí de día miércoles en Informante. Aplauso para ustedes también. Nosotros nos juntamos la próxima semana. Gracias por su sintonía. Volvemos el miércoles con el Informante.